Buenas tardes para la gente de aquí de México, buenas noches para la gente de Barcelona. Les pedimos disculpas, tuvimos unos problemitas técnicos que si bien no se corrigió del todo, pero pues el ánimo maravilloso que tenemos no nos impide pues lograr el objetivo, que es compartir en este momento la conferencia que tanto hemos estado comentando, y que es un honor para mí agradecerles su presencia, los que por alguna razón no estén, como alguna de mis exalumnas, médico que está trabajando maravillosamente con el tema del coronavirus, pues lo vamos a poder pasar grabado, así que no va a haber ningún inconveniente. Entonces, disculparnos por esta situación. Y bueno, vamos a ponernos en materia. Hablar del esquema de dieta mediterránea mexicanizada es un tema que me apasiona porque he tenido la bendición de estudiarlo de unos años para acá. La siguiente, si es amable. La siguiente. Bueno, menciono un poco mi trayectoria académica y científica. Bueno, yo hice la licenciatura en nutrición en mi querida Universidad de Tabasco. Posteriormente realicé el servicio social y estancia de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y luego tuve la fortuna de realizar el doctorado en Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde conocí a mi querido maestro, el doctor Xavier Zumiguera, y de igual forma pues tuve la bendición de tener la dirección del doctor Juan Carlos López Alvarenga. Entonces, a partir de ahí, pues me hice profesor también de mi querida UJAT. He dirigido o codirigido el Centro de Nutrición y Psicología Clínica Vital. De igual forma he tenido algunas participaciones con capítulos de libros, con autor de algunos libros y algunas investigaciones que versan sobre lo que ha sido mi pasión, el mundo de las enfermedades crónico-degenerativas. La felicidad se come, ese es el título que elegí, porque esto resume lo que he venido estudiando estos últimos años. Vamos a hablar en los siguientes minutos del panorama fisiopatológico y metabólico que vive el mundo y que vive específicamente en nuestro país. Esta imagen que vemos aquí es la insulina, siguiente. Esta es la grelina y la leptina. Esta triada es la que podría decirse, junto con nuestro cerebro, dirigen todo el esquema metabólico que padece hoy la humanidad y que desafortunadamente nuestro país aqueja, y vamos a hablar de cómo funcionan estas hormonas. De igual forma, vamos a mirar el esquema de dieta mediterránea tradicional. ¿Y a qué se refiere esto que diseñamos como dieta mediterránea mexicanizada? También lo vamos a mirar a detalle. Vamos a mirar procianidinas y otros nutrientes cardiosaludables y neurosaludables, haciendo hincapié de todo lo que nos ofrece este magnífico esquema de alimentación. Y por último, vamos a estar revisando también pautas nutricionales que deseo les permitan adoptar esta forma de vida para ustedes y su familia. Y vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo reinventar nuestra forma de comer, de sentir y de ver la vida? No es una cuestión exclusiva de alimentos, sino de aprovechar las circunstancias que vive nuestra humanidad y específicamente en nuestro país para ver la manera de reinventarnos y ver el alimento de otra manera. Vean ustedes en este gráfico cómo en 1970 la población rural era del 63% y la urbana del 37%. En el año 2000 esto cambió del 53%, que es la zona rural, y 47% en la zona urbana. Pero vean lo que va a pasar en el 2030, lo que está visualizado. El 40% de la población va a ser rural y el 60% población urbana. Esto evidencia cambios en donde hoy la Organización Mundial de la Salud menciona que la población está sobrealimentada y subnutrida. Hay, digamos que, hábito tabáquico, hay consumo excesivo de alcohol, de drogas, hay depresión y efectivamente
lo que nos aqueja en este momento, que decíamos al inicio, las enfermedades metabólicas. Por mencionar que en nuestro país 72.5% de la población está sobrealimentada y subnutrida, y que todos lo conocemos como obesidad. Otro elemento que también es importante recalcar que 32% de los niños menores de 3 años de nuestro país tienen obesidad. Todo esto ha ocasionado implicaciones que también las embarazadas, que esto es lo que acabamos de presentar recientemente en un Congreso Internacional de Investigación de lo que estamos haciendo acá en el Caribe, y vean ustedes, por ejemplo, las mujeres embarazadas de este estudio, el 41% entró con sobrepeso al embarazo y 22% entraron con obesidad, de las cuales 64% eran sedentarias. Es decir, estas mismas señoras, también sus padres, algunas son diabéticos, sus padres, algunas son hipertensos, por lo tanto, entran en una posición nada favorable para poder tener riesgo importante de síndrome cardiometabólico, es decir, para la preeclampsia y para problemas de diabetes gestacional. Si miramos otro elemento que también es importante recalcar que vive en nuestro país, es el consumo de bebidas azucaradas, que vean que este dato es del 2008, ya teníamos el primer lugar, y esta foto, esta imagen que tenemos aquí, es una imagen real. Esto es en un centro comercial de estos La Comer en Villahermosa, a las 7:30 de la mañana, y vean todo lo que llevaba esta señora. Entonces, este es un elemento que hace que esta bella imagen que tenemos a la izquierda, que es la insulina, hace que pueda ocasionar graves problemas a nivel del páncreas, y les voy a explicar por qué. El cerebro humano no tiene la capacidad para detectar las porciones líquidas. Como vemos en esta imagen, veamos esta imagen de la lata. Estos son los terrones de azúcar que tiene, la de 600 mililitros y la más grande. Bueno, si nos lo tomamos de manera líquida, qué delicia y todo lo que ustedes quieran, pero nos estamos bebiendo todo esto. Si el experimento, es decir, la misma situación la hacemos, pero comiéndonos los terrones de azúcar, el cerebro interpreta que hay una cantidad y por tanto limita el consumo. Ese es un grave problema que tenemos hoy como humanidad y sobre todo los mexicanos. Al cerebro humano, al no tener esta, digamos, función para detectar las porciones líquidas, por eso toda esta cantidad de azúcar, al no utilizarse, se almacena sobre todo en forma de grasa, de triglicéridos. Esta es nuestra querida Jamaica, que si está el doctor Formiguera, pues mirándonos, pues esta es una de nuestras bebidas típicas, que es una maravilla. Entonces, aquí ya estamos poniendo el ejemplo de lo que tendríamos que seguir consumiendo los mexicanos y lo que tendríamos que dejar. Siguiente. Bueno, hablar del impacto del exceso de peso, así como esta imagen que se presentan estos elefantitos de manera ordenada, así se presenta el síndrome metabólico. ¿Qué sucede? Si ganamos grasa, es decir, poniendo el ejemplo de las bebidas azucaradas, aquel azúcar que no utilicé se va a almacenar sobre todo en forma de triglicéridos aquí en el abdomen. Entonces, como vemos en esta lámina, la obesidad, que es el primer elemento, que sobre todo es a nivel abdominal, luego esto ocasiona que haya un aumento de los ácidos grasos libres, de igual forma hace que la insulina, digamos, que no trabaje bien, y es lo que ocasiona la resistencia a la insulina, y esto como efecto secundario ocasiona que la glucosa se altere y por tanto tiene el riesgo para ocasionar diabetes tipo 2. Pero de igual forma ese exceso de ácidos grasos libres va a limitar, digamos, la producción de óxido nítrico, que es el que controla la presión arterial. Por tanto, al reducirse el óxido nítrico aumenta la presión arterial, y esto a su vez ocasiona que haya mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. De igual forma, este aumento de ácidos grasos libres impacta sobre la hipertrigliceridemia y hace que el colesterol bueno, que es como lo conocemos, que es el HDL, se reduzca. Por tanto, nos deja desprotegidos para ir limpiando las arterias de esta grasita que se puede ir almacenando y que se conoce más como arteriosclerosis, es lo que ocasiona que tengamos también enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el efecto, digamos, detonante para tener estas enfermedades cardiometabólicas es la grasa de más, y sobre todo a nivel abdominal.
Si miramos lo que dice la FID, que es la Federación Internacional de Diabetes, por ejemplo, yo mido 1,80, la mitad de 1,80 es 90. Eso es lo que debe medir mi cintura. Esta maravilla del índice cintura-talla permite que nos podamos comparar con la gente de Barcelona, con la gente de Oaxaca, con la gente de Chiapas. Es decir, esto es para hombres y mujeres y esto es algo muy sencillo de entender. O sea, ya no es aquello de tanto para mujeres, tanto para hombres, y puede la persona estar delgada, pero si tiene un poco más de cintura, esto es el primer detonante para tener síndrome metabólico. Bueno, la acantosis nigricans, este es un signo característico que evidencia el exceso de producción de insulina y que es un signo característico del síndrome metabólico. En muchas ocasiones lo tomamos como si fuera mugre, pero en realidad es un maravilloso signo que nos envía la naturaleza para decir que se están secretando mayores cantidades de insulina y que nuestro páncreas está dejando de funcionar de manera correcta, de igual forma todo el esquema metabólico. Vean ustedes, aquí les presento en esta lámina lo que fue mi tesis doctoral, que fue en población de Barcelona, y la parte de arriba, que es la población mexicana. Este fue uno de los aspectos que cuando tuve la fortuna de presentar mi tesis doctoral, el equipo de sinodales me sugirieron que yo replicara la tesis en mi país, en este caso en la ciudad que es Villahermosa. Entonces vean ustedes, comparamos mujeres tabasqueñas delgadas con mujeres catalanas delgadas y vean lo que encontramos. Por ejemplo, cuando miramos el colesterol total, mientras que las tabasqueñas tenían de promedio 173 miligramos por decilitro de colesterol total, las españolas tenían 169. El mismo caso, por ejemplo, el LDL con niveles de 90 en el caso de las tabasqueñas, niveles de 84 en el caso de las catalanas. El tema, por ejemplo, de los triglicéridos en el caso de las tabasqueñas delgadas, 169 y 68 en el caso de las catalanas. Y si miramos también otros aspectos como la grasa corporal, también había datos de más grasa corporal en el caso de las tabasqueñas. Y vean ustedes, son personas, digamos, teóricamente sanas, y vemos esta diferencia cardiometabólica distinta. Entonces ahí fue donde me nació la pregunta, bueno, ¿por qué las diferencias? Entonces, ahí en cuenta, estas mujeres, específicamente catalanas, comparten algo muy interesante, que es el esquema mediterráneo. ¿Por qué? Porque son bañados por el mar Mediterráneo, y es ahí donde vino a la mente lo del tema del estudio que hizo Hansel Case a finales de los 70, del estudio de los 7 países, donde junto con Grande Cobian, que es el padre de la nutrición en España, lo invita a Hansel Case a Creta y a Corfú, y descubre que había una forma de vida para este tipo de personas. Y es donde viene la palabra de dieta mediterránea, porque dieta en griego significa daita, que es forma de vida. Eso fue lo que descubrió este señor, porque me llamó mucho la atención que en Estados Unidos, comparado con Grecia, los eventos cardiovasculares, tanto de muerte cardiovascular como de enfermedad cardiovascular, eran bajísimos comparado con Estados Unidos. Entonces él encontró que tenía una forma de vida, y ahí viene la palabra dieta y mantiene la palabra de dieta mediterránea. ¿Qué fue lo que encontró Hansel Case? Bueno, Hansel Case, y hoy en la actualidad pues tenemos estudios espectaculares como este estudio Predimed, que ya lleva mucho más estudios recientes, pero evidenció el efecto poderoso que tiene la dieta mediterránea frente a la protección y prevención de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, encontraron como evidencia científica que ayuda a preservar la masa muscular, que disminuye la eficiencia metabólica, disminuye la resistencia a la insulina, reduce el apetito, induce la activación metabólica de la termogénesis, favorece la mayor pérdida de grasa, induce la activación metabólica de termogénesis y baja la presión arterial. Es decir, tiene un efecto espectacular para el tema del síndrome metabólico. Vean ustedes, por ejemplo, en el 2004-2003, la OMS propone hacer una estrategia mundial para prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, y en aquel momento la misma OMS
dice que cada lugar tiene que adaptarse y, digamos que, colocarse de acuerdo al país. En esta imagen tenemos un mercado de Tabasco, este es un mercado de Granada, España, y este es un mercado de Valladolid. Valladolid, pero Valladolid, Yucatán. Entonces, cada uno tenemos la bendición de tener alimentos similares en nutrientes, aunque pueda haber algunas preparaciones distintas. Y entonces, hoy hay evidencia científica de cómo los neurotransmisores son los componentes que van a tener relación directa con nuestro estado de ánimo. O sea, es decir, ahí es donde viene la pregunta. La felicidad se come. Es decir, hay una relación directa entre la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la fenitilamina, los omega 6, los omega 3, la oxitocina, el triptofano, el hierro, la luteína y el zinc, que son determinantes para cómo nos vamos a sentir en cuanto a nuestro estado de ánimo. Todos estos nutrientes están en los alimentos y los neurotransmisores también se ven vinculados con el consumo de estos nutrientes, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Vean ustedes, entonces, cuando una persona, hablamos de dieta mediterránea mexicanizada, tiene que haber un ABC, digamos, previo a una evaluación exhaustiva. La persona se le tiene que evaluar los parámetros bioquímicos, la composición corporal, no la báscula hoy día es obsoleta. Tenemos que evaluar sus compartimentos, y esto se hace con impedancia bioeléctrica. Tenemos que evaluar la distribución de la cintura, los parámetros bioquímicos, la percepción de la calidad de vida. Todos estos elementos nos van a permitir tener un diagnóstico. Con este diagnóstico vamos a dar un tratamiento donde los alimentos van a funcionar como medicamentos. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver. Otro elemento importante de la dieta mediterránea tradicional, que ha adoptado el esquema adaptado para México, es la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque busca tener una relación amigable con la ecología y con los alimentos, que en su caso, pues al ser un elemento clave que consumamos alimentos frescos, pues es un potenciador para el tema de la agricultura, para el tema de la ganadería, para el tema sobre todo del consumo de pescado. Y esto pues es muy valioso porque permite que tengamos un equilibrio entre el medio ambiente. Y el otro elemento importante, como al no ser exclusivamente un aspecto de alimentación, es un elemento importantísimo la actividad física. O sea, en el esquema mediterráneo tradicional se promueve que las personas sean activas, que tengan descanso. Fíjense ustedes, hoy estamos en una situación de que nos pasamos de descanso, ¿verdad? Pero en las condiciones ya vamos a llamarlas normales, las personas mediterráneas son personas muy activas. Entonces esto funciona como medicamento para prevenir las enfermedades o en su caso tratarlas. Y lo más importante, disfrutar de los alimentos. Es decir, los alimentos proveen sentimientos y no culpabilidad, como desafortunadamente lo tenemos aquí en nuestro país. Entonces, el disfrutar de la comida, el tener preparaciones suculentas, sabrosas, equilibradas, permite que tengamos una aceptación frente al alimento de manera diferente y no como una cuestión de dieta, que es como lo que está acostumbrado desafortunadamente nuestra población mexicana, y donde la propuesta de dieta mediterránea mexicanizada, de entrada a la persona se le dice que tiene que descartar y tirar esta palabra dieta porque no sirve. Hoy estamos hablando con nombre y apellido de dieta mediterránea mexicanizada porque es algo técnico, pero ya vamos a entender que en la consulta no se le habla de dieta mediterránea a la persona, sino se le habla de una forma de vida y se le habla sobre todo de un tratamiento. De ahí la importancia de que venga la A, B, C, y dirían las embarazadas, pero si yo no estoy enferma, justo ese tratamiento es un tratamiento preventivo, algo parecido a lo que se hace hoy día con la aspirina Protein, que es un medicamento preventivo, ¿verdad? No es que nos esté curando, sino nos está previniendo los infartos. Entonces, algo importante, cuando la persona ya tiene una valoración, tiene un diagnóstico, puede haber la posibilidad maravillosa que tenga una motivación, sea primero por los números, ¿verdad? Que salió alterado el colesterol, los triglicéridos, pero se le vende la idea de que esto es un tratamiento que, como podemos ver en la imagen, que sea rápido como las cirugías estéticas hoy día como población mundial, pues hay un aspecto privilegiado sobre la juventud,
queremos ser jóvenes todo el tiempo, no queremos envejecer, por eso la industria pues de cosméticos, las cirugías estéticas, la báscula, todos estos aspectos que son aspectos subjetivos, ocasionan mayor enfermedad e ir contra la naturaleza. Entonces, si vemos la chita, que es como la versión rápida de lo que todo el mundo queremos, estos retos inmediatos, estas cirugías, estos aspectos que son de efectos inmediatos, pues lo único que causan es que hay una motivación extrínseca, es decir, yo hago algo y espero algo a cambio. Esto, pues desafortunadamente no es sostenible. Lo que buscamos en el esquema de dieta mediterránea mexicanizada es una motivación, pero más bien intrínseca, es decir, que se hace, que se está convencido de que voy a cambiar mi estilo de vida, mi forma de vida, y voy viviendo el día a día. Por tanto, en el esquema de dieta mediterránea mexicanizada, literalmente no comparamos la lentitud de la tortuga con la inmediatez o rapidez del chita. Es decir, cada uno a su paso, cada quien que compre los alimentos. Yo siempre les explico a las personas que es como los alimentos son como la ropa. Cada quien compramos lo que podemos, de acuerdo a nuestra economía, ¿verdad? De acuerdo a nuestro clima, de acuerdo a la actividad social, laboral, ¿verdad? Entonces los alimentos pasa lo mismo. La maravilla de la naturaleza es que nos permite tener nutrientes similares de los que consumen los mediterráneos, como ahorita lo vamos a ver, y similares nutrientes como los que podamos estar consumiendo acá en el sur de México o en todo México, ¿verdad? Entonces, veamos ustedes, cuando hablamos del esquema mediterráneo, tenemos que preguntarnos qué comen, ¿sí? Tenemos que preguntarnos cada cuánto comen, tenemos que preguntarnos a qué cantidad comen, a qué hora comen, tenemos que preguntarnos en qué orden comen, ¿sí? E inclusive con quién comen, ¿verdad? Porque hoy día una de las cosas que me fascina del esquema de dieta mediterránea tradicional es que defiende que los alimentos se deben de compartir, es decir, la globalización ha hecho, ¿verdad?, que cada vez no podamos compartir los alimentos. Compramos una pizza, una hamburguesa, e inclusive llega a la casa, ¿verdad?, porque la pedimos por teléfono, y cada uno, los niños, los adolescentes, cada uno se va a su habitación y a ver la televisión mientras comemos la pizza, y los papás, si es que están, lo comen por otro lado. Esto ocasiona pues que no hay una convivencia y, repito, los alimentos están íntimamente relacionados con los sentimientos. Entonces tenemos que luchar porque los niños, la familia pues coma, tenga un espacio, porque es un aspecto de tipo familiar y que es la manera en la que podemos estipular los hábitos que van a servir para ese momento y para el resto de la vida de los chicos. Un alimento, digamos, característico del esquema de dieta mediterránea mexicanizada es el consumo de cereales integrales, es el consumo de vegetales, sobre todo frescos, frutas y verduras, es el consumo del aceite de oliva, es el consumo de los frutos secos, almendras, nueces, cacahuates, tienen un consumo considerable de pescado, que es rico en omegas, ácidos grasos poliinsaturados, y de vino tinto, que también es rico en polifenoles. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro país? Es donde la adaptación, bueno, el aguacate, que es rico en luteína, que es un elemento importante que da salud tanto ocular como cerebral, fíjense ustedes, pero también es rico en monoinsaturados similar al aceite de oliva. Tenemos un consumo maravilloso, pues, de cacahuates, que los más sabrosos son los de Chiapas. Tenemos almendras, tenemos nueces, que son más en el centro del país. Tenemos un litoral enorme, ¿verdad?, para poderlo consumir, el pescado en este caso, pero que lo que no tenemos en México es la costumbre, porque nada más se consume en Cuaresma, por decir así, o en algunos sitios en diciembre, para cuando se come bacalao y cosas de estas, pero no lo tenemos como de manera regular su consumo. Sí que consumimos vino tinto, pero no es una costumbre generalizada, solamente en algunos sitios tipo Baja California, Querétaro, ¿verdad?, Ciudad de México. Sin embargo, sí tenemos acceso a las uvas, sobre todo en pasitas que están en todo momento. Tenemos una producción maravillosa también de manzanas, toda esta parte de Puebla. Es decir, tenemos acceso a alimentos que en nutrientes son similares al esquema mediterráneo. Pero vean ustedes, tenemos un regalo, que es el regalo verdadero de los dioses, que es el cacao.
el chocolate, ¿sí?, tiene el doble de polifenoles, por ejemplo, que el vino tinto, y tiene aún más monoinsaturados que el aceite de oliva. Entonces colocan al cacao, al chocolate, sobre todo chocolate de 70% de contenido de cacao en adelante, como uno de los alimentos con mayor nivel de antioxidantes del planeta. Y es tabasqueño, que es el mejor del mundo, entonces tenemos esa bendición a favor nuestra. De hecho, el esquema de dieta mediterránea acaba de adoptar hace unos años al cacao, al chocolate, como nuevo alimento de la dieta mediterránea. ¿Cuáles son los componentes que nos han, digamos, apasionado en el tema del chocolate amargo? Es que, por ejemplo, fíjense ustedes que si bien tenemos algunos medicamentos para mejorar o tratar la depresión y la ansiedad, no hay ningún medicamento al día de hoy que nos haga feliz. O sea, es decir, no hay un medicamento que nos dé felicidad. El chocolate, fíjense que tiene un poder maravilloso para estimular a la feniletilamina. Este es un neurotransmisor que se eleva cuando las personas estamos enamoradas. Entonces el chocolate por sí solo hace que este neurotransmisor se eleve, y eso nos puede dar el sentimiento de bienestar. Tiene otro elemento maravilloso que es actuar sobre dos hormonas. Una, la epicatequina del cacao, del chocolate, tiene un efecto directo sobre miostatina y folistatina. Vamos a entender que son Batman y Robin, ¿verdad? No sé si allá en Barcelona se veía Batman y Robin, pero bueno, vamos a entender que no, Batman y Robin no, más bien es Olivia y Popeye. Olivia es la flaca, ¿verdad?, que es la miostatina, y es la que limita el crecimiento muscular. Y Popeye, que es el fortachón, es la folistatina, que es la que promueve el crecimiento muscular. Epicatequina del cacao lo que hace es estimular el crecimiento de la masa muscular, porque eleva los niveles de folistatina y a su vez bloquea a la flaca, que en este caso es Olivia, la miostatina, para que no se secrete. Un investigador mexicano del Politécnico Nacional nos dio esa maravilla de descubrimiento y lo ha estado utilizando en personas mayores. Las personas, conforme van creciendo, sus niveles de estas hormonas disminuyen, es decir, llegan a tener menor nivel de folistatina, que es la que hace que el músculo crezca, y se elevan los niveles de miostatina, que es la flaca, ¿verdad?, Olivia, y por eso los adultos mayores pueden ir reduciendo su masa muscular. Bueno, pues este señor, este investigador maravilloso, empezó a dar chocolate a sus pacientitos mayores y empezó a evidenciar cómo iban aumentando su masa muscular. Y esto es importante porque la sarcopenia, uno de los efectos que tiene es la pérdida de la autonomía, porque al no tener fuerza en sus músculos, pues les cuesta trabajo levantarse, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos unió con este señor? Pues el descubrimiento, que fue lo que hicimos nosotros, de obesidad sarcopénica. Es una entidad que, a diferencia de los adultos mayores, nosotros descubrimos hace unos años en población mexicana de 30 años promedio. Es más, las mismas pacientes que yo ponía del grupo de mujeres, digamos, delgadas, tabasqueñas, había otro grupo de personas con sobrepeso y obesidad, y encontramos de 30 años promedio que tenían obesidad sarcopénica, es decir, que iban perdiendo masa muscular y a la par iban ganando grasa corporal. Esto es importante porque la obesidad sarcopénica, al igual que la sarcopenia, es un componente que ocasiona que se pierda la autonomía, y desafortunadamente en nuestro país, que hay desconocimiento de esto, se tiende a confundir con fibromialgia, que fibro es dolor, fibro es músculo, mialgia, dolor. Entonces, cuando lo que puede estar pasando es obesidad sarcopénica. ¿Cómo se puede tener obesidad sarcopénica? Tener ayunos de más de 3 horas y no tener una actividad física regular. Ya les decía yo que el 64% de las embarazadas que estamos valorando hoy acá en el Caribe mexicano no se mueven. Y esto, pues encontramos que había efectos, pues sí, de temor, pero no deja de ser un aspecto nocivo, porque si no se mueven, esto tiene un impacto desafortunadamente terrible a nivel del estado, digamos, de ánimo, y a nivel también de la presión arterial, de la glucosa. Bien. Entonces,
Si ya hablamos de otros componentes, decía yo, de los ácidos grasos, los omega 6, que son como un poquito a los que se les considera como los dañinos, en realidad no son dañinos. El problema es que estos ácidos grasos hoy día, como humanidad y como país y como vecino de Estados Unidos, que es donde hemos adoptado la mayor parte de la forma de alimentarnos que hoy tenemos, pues el exceso pues, de grasas en una hamburguesa, en unas papas fritas, en estas preparaciones que van a, vamos a decir, empanizadas o empanadas, como dicen en España, pues este exceso de omega 6 son los causantes directos para depresión, para cardiopatías, que después están los infartos y las alteraciones de la coagulación. En su otro caso tenemos los omega 3, que son los que se encuentran en el pescado, en las nueces, en las pepitas, en el aguacate, en algunos vegetales como la calabaza y en algunos otros vegetales como el jitomate, que es otro también que tiene licopeno, y todas aquellas verduras verdes. Por tanto, el problema reside en el equilibrio de estos dos componentes. No es que sean del todo malos los omega 6 y buenos los omega 3, sino que tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que estos dos, si tienen buen equilibrio, es decir, si consumimos pescado, lo que vamos a hacer es que si pensamos que la corteza cerebral, para que funcione maravillosamente, es como una especie de pista de patinaje sobre hielo, para que se puedan transportar y patinar, vamos a decir, maravillosamente la dopamina, la serotonina, lo que tenemos que tener, pues que todo vaya de maravilla, ¿verdad? Que esté lisito. Bueno, eso es lo que ocasionan los omega 3. Pero si no los consumimos y consumimos más omega 3, es decir, omega 6, esto en vez de ser planito es como ruinoso, es como lleno de baches, y esto ocasiona que la dopamina, la serotonina, ¿verdad?, las endorfinas no puedan transitar de manera adecuada, y este es el componente para poder tener depresión. Es decir, no es que si como omega 3 me va a elevar la serotonina, sino que, y la dopamina, sino que va a permitir que la corteza cerebral esté viable para que se puedan transportar estos neurotransmisores. Otro elemento importante de estos ácidos grasos del pescado, comparado con los ácidos grasos, digamos, de estos productos industrializados en forma de hamburguesas, pizzas y todo esto, es su efecto, sobre todo, a nivel de la prevención, por ejemplo, de la preeclampsia en el caso del embarazo. Por ejemplo, este animalito siguiente es el pez diablo, que si bien fíjense ustedes que se consideraba como algo dañino, pues resulta que tiene más omegas que el mismo salmón, que es dentro de los alimentos que también tienen muchos ácidos grasos, como los poliinsaturados, estos omega. Y decía yo, el efecto que hay en el embarazo. Vean, en este estudio, por ejemplo, encontraron que las personas, las mujeres, las dividieron en dos grupos. Un grupo fueron aquellas mujeres que consumieron pescado, y otro grupo son de las mujeres que no consumieron ni pescados ni mariscos durante el embarazo. En el recuadro que tenemos aquí en este gráfico, encontraron que aquellas mujeres, digamos que aquellos pequeños, 8 años después, cuyas madres consumieron pescado, 8 años después su nivel de coeficiente intelectual verbal era más alto, comparado con aquellos pequeñitos cuyas mamás no consumieron pescado durante el embarazo. Entonces, vean ustedes, ambos tuvieron un buen coeficiente intelectual verbal, pero el hecho de haber consumido pescado durante el embarazo propició que estos pequeñines 8 años después tuvieran mayor coeficiente intelectual. Y lo más interesante y maravilloso de esto es que la asociación de consumo de poliinsaturados del pescado, hay una relación directa con la depresión durante el embarazo y después del embarazo. Encontraron que las mujeres que tienen un aporte, un consumo regular de pescado, tienen menos riesgo de depresión durante el embarazo y durante, en este caso, después del parto. Entonces esto es maravilloso porque en mi caso, en nuestro caso, que estamos luchando pues con estas enfermedades metabólicas del embarazo, pues va por doble vía, ¿verdad? Por un lado nos ayuda a prevenir esta entidad que es la depresión postparto, por otro lado nos ayuda al demonio
a reducir este demonio que es la preeclampsia, y por otro lado también los ácidos grasos del pescado actúan también sobre el nivel de insulina, por tanto favorece que haya menos riesgo de diabetes gestacional. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que comer? Vamos a entender que si lo planteamos que el esquema mediterráneo es como un medicamento, todos, no me dejarán mentir, nos pasa que si no hemos consumido cada 3 horas alimentos, ya en la tarde y noche vamos a tener, digamos, una necesidad, digamos así, que no la podemos controlar, de productos que nos dan energía, es decir, productos calóricos. Nunca se nos viene a la mente un pedazo de lechuga, de brócoli, ¿verdad? Sino se nos viene a la mente lo que hace falta, energía. ¿Qué sucede? Si el organismo utiliza energía a partir de la glucosa, de lo que consumimos los alimentos, no pasa nada. ¿Qué sucede cuando ya no hay glucosa? Pues entra la gluconogénesis, que es decir, nuestro organismo se ve obligado a buscar la reserva que hay en nuestro hígado, que es otro tanque de gasolina, que es en forma de glucógeno hepático. Una vez que se agota este glucógeno hepático, se corre el riesgo de que se utilice el glucógeno muscular, y esto da pie a la obesidad sarcopénica. Esto, si nos pasa una vez de vez en cuando, no pasa nada, pero si ya es de manera regular, porque no tenemos horarios, pues vamos a ocasionar que la insulina, la glucosa se alteren, ¿verdad? Y sobre todo, que cada día vayamos perdiendo poco a poco masa muscular, y esto, hoy día que estamos con lo del coronavirus, puede también impactar para las globulinas e inmunoglobulinas, que son otro componente inmunológico importante, y esa es la razón por la cual, si las personas no tienen horarios adecuados, cada 3 horas aproximadamente su sistema inmunológico baja, y por eso es que tenemos más facilidad de enfermarnos. Fíjense ustedes que hoy la OMS dice, ¿quiénes son las personas que pueden verse más afectadas con coronavirus? Pues son las personas adultas mayores y las personas que también tienen problemas de diabetes, problemas de hipertensión y personas con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, teniendo estos elementos, pues vamos a considerar que para forma práctica tenemos que consumir alimento. Una vez que nos levantemos, no debe de pasar más de 1 hora para cargar el primer combustible. Por eso le vamos a llamar desayuno, es quitar el ayuno, y con esta pequeña hora damos oportunidad para preparar nuestro alimento, ¿sí? Y con esto, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que consumir? Bueno, una forma práctica, que es lo que hemos hecho y que nos ha servido de mucha ayuda, sobre todo de acuerdo a las circunstancias. Esta propuesta va en el efecto de que vamos en la vida loca, rápida, y algo que nos ha funcionado mucho es un licuado, por ejemplo, de espinaca, combinado con algo de fruta, combinado con algo de cereal, que puede ser avena, puede ser granola, puede ser inclusive cacao, una cucharadita, y esto lo endulzamos con un endulzante natural, que puede ser stevia, que puede ser azúcar mascabado, que puede ser, en este caso, fructosa. El Splenda y estos sustitutos no hay que consumirlos porque está demostrado que causan daño hepático. Por tanto, este licuadito de espinaca, papaya, cacao y avena se licúa no más de 300 mililitros. ¿Por qué? Porque con esto conseguimos que tengamos un aporte adecuado, porque aún siendo vegetales, si consumimos mayor cantidad de vegetales, esto puede ocasionar que no solamente sí tengamos ácido fólico, hierro, ¿verdad?, pero también tenemos fibra. Y entonces esta fibra, una vez que entra al organismo, ¿verdad?, y que pasa ya sobre todo por el intestino, la fibra propia que tenía aquel licuado maravilloso, pero que consumimos en mucha cantidad, que nos tomamos toda la licuadora, la fibra captura colesterol, que esto va muy bien, captura glucosa, que esto va muy bien, pero también captura hierro. Entonces parte de ese hierro que ya también nos había otorgado esa preparación, pues se ve capturada por la propia fibra, y entonces ya nos absorbió la cantidad deseada, ¿verdad? Entonces no es necesario y tampoco es tan saludable consumir grandes cantidades aún siendo vegetal, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos este licuadito, por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, me estoy tomando este licuado. Pasan a, digamos, 3 horas, y a las 9 de la mañana, nos podemos consumir un sándwichito, por ejemplo,
La estrategia es que no falten los vegetales. En el caso, vamos a entender que estamos en México, pues podemos poner aguacate, aunque también le podríamos poner aceite de oliva, lo que cada quien tenga, pero lo importante es que no le falten los vegetales. Y vean, por ejemplo, este sándwich, que lo partimos a la mitad, porque también jugamos otro efecto de que la percepción visual, al ver, digamos, dos, permite que la percepción visual, sobre todo a nivel de la saciedad, sea mayor. Por eso es otro truco, otra estrategia. Lo mismo, por ejemplo, si cocinamos una tortilla, que es como tortilla aquella de patatas, que es extendida, y si le colocamos algunos vegetales, la percepción visual va a ser mayor y por tanto nos vamos a llenar más, que si lo hacemos como típico huevito revuelto. Para que nosotros nos podamos llenar desde el punto de vista visual, se requiere más cantidad de producto, más huevos, y por tanto, pues esto también nos estaríamos pasando, no solo por el famoso colesterol, sino no dejar a un lado que también es una proteína maravillosa de alto valor biológico, pero el exceso de proteínas también puede afectar a los riñones porque los podemos hacer trabajar más. Y si por ahí mi papá es diabético, hipertenso, o ha tenido problemas cardiovasculares, o inclusive ya tuvo diabetes y además insuficiencia renal, pues esto ocasiona que yo también tenga más riesgo. Entonces tenemos que cuidar nuestros riñoncitos. Y por otro lado, la economía, ¿verdad? Pues si consumimos menos, pues gastamos menos también, y esto es más saludable. Entonces, entre el desayuno, la primera parte, luego el sándwich, antes de la comida, o sea, 3 horas después, y esto fue como a las 11, a las 12, va una energía rápida, que es la fruta, más energía lenta, que puede ser la almendra, la nuez, el cacahuate. Siempre consumirlos, digamos, sin sal, porque si no agregamos ese estimulante al apetito, que es el sodio, y aquí que consumimos mucho picante, ¿verdad? Pues también es estimulante el apetito. Entonces, esto es como un medicamento. Tengamos o no hambre, tenemos que comer algo de fruta, más algo de grasa vegetal, que también podría ser igualmente 20 gramos de chocolate, que es la porción recomendada, ¿verdad? Y ahora sí, la comida. Considerando el esquema mediterráneo tradicional, donde ellos, sea la parte de Barcelona, sea la parte de Grecia, sea la parte de Italia, sea la parte de Turquía, siempre consumen de primero vegetales, sean en forma de ensalada, sean al vapor. Nosotros tenemos, pues, digamos, predilección sobre las sopas de verduras, de vegetales, y ponemos como propuesta que empecemos en ese mismo orden, en ese mismo patrón mediterráneo, ¿verdad? Por ejemplo, como podemos ver aquí en la imagen, una primera propuesta es empezar con una sopa de verduras, un tazón mediano, ¿verdad? No tiene que ser demasiado, no va con pollo. Sí lo hicimos con pollo, pero aquí no nos comemos el producto de origen animal, solamente los vegetales con la verdura, o sea, es decir, con el caldo. Luego nos vamos al segundo plato, que en orden de consumo nos vamos a comer una ensalada. Por ejemplo, aquí hay vegetales en forma de zanahoria y trocitos de piña. Es lo segundo que nos comemos, que entra a la boca. Lo tercero, por ejemplo, hay unas tostaditas estas de maíz, que bien podría ser media taza de arroz y media taza de frijol, y obtener una maravilla de aminoácidos, que es como un matrimonio perfecto, el negrito y el blanquito, ¿verdad? O la blanquita, y los aminoácidos que tiene el arroz se complementan con los que tiene el frijol, y esto permite tener una proteína maravillosa de tipo vegetal. Y hasta lo último consumimos el producto de origen animal, que en este caso es un filete de pescado que fue aderezado con este achote, que es típico de la península de Yucatán, ¿verdad? Y es muy sabroso. ¿Y por qué razón? Bueno, resulta que cuando el estómago está vacío, hay una hormona que se llama grelina, que es la que estimula el hambre. Entonces, cuando el estómago está vacío, la grelina se eleva y es la que nos dice: Gerardo, Maru o Ángel, ya hay que comer, ¿verdad? Entonces, esto lo que ocasiona es que tengamos, bueno, pongamos este mismo ejemplo que tenemos aquí. Esta es otra opción, vean ustedes. Empezamos de primero, en vez de la sopa, puede ser una sopa, un licuado, por ejemplo, de espinaca, limón y mango, que ahorita lo tenemos de temporada. De segundo, viene una sopita de frijolitos, que vean ustedes, esto es importante. Aquí hay betacarotenos, es decir, estos son pimientos rojos, naranjas. Los picamos, les ponemos un poquito de limoncito. ¿Por qué? Porque resulta, para que se absorba el hierro que tienen estos frijolitos, necesitamos de la presencia de betacarotenos, que son todos aquellos vegetales coloridos, y
de la presencia también de vitamina C. Tiene que ser todo al instante porque si no la vitamina C se desnaturaliza, es decir, se pierde, y entonces esto, además de sabroso, pues es más saludable porque absorbemos el hierro y la fibra que tienen los frijolitos. Luego, lo que va pasando en este momento, conforme vamos llenando la pancita, los niveles de grelina van descendiendo y entonces nos comemos los platanitos típicos tabasqueños, que dicho sea de paso, fíjense que los plátanos, o guineos, como le dicen también, plátano macho o el guineo, tienen un efecto directo sobre la dopamina, y esto pues permite que nos haga sentir bastante felices, por eso los changos son muy contentos. Entonces, hasta el último nos vamos a comer, en este caso el atún, que es el producto de origen animal, y la razón es porque conforme fuimos comiendo en este orden, los niveles de grelina han ido descendiendo y por tanto el nivel de hambre también va descendiendo. Esto favorece que podamos disfrutar de cada uno de los alimentos y que controlemos la porción. Es decir, hablar de comer menos o más, no, sino comer lo justo. Por eso es que es importante que dejemos de contar calorías. Las porciones, por supuesto que nos tenemos que dar, ¿sí? Una idea, porque esto es importante, pero por eso tenemos que darle al organismo lo que requiere, no colocarnos en las típicas dietas, ¿verdad? De lunes, martes, miércoles, porque no funcionan ni van a funcionar. Es como si todos los días nos pusiéramos la misma ropa, aún estando en el Caribe, pues cambia el clima y de repente puede llover, de repente puede haber un poco más de calor, de repente puede haber bochorno, ¿verdad? Y tenemos que usar ropa diferente. Esto pasa lo mismo con el consumo de energía. No tenemos siempre el mismo gasto, y vean hoy estamos todos metidos en nuestras casas, en el mundo entero, y también la dinámica cambia, ¿verdad? Entonces es adaptable. Por eso es que, de acuerdo a lo que voy utilizando o voy gastando de energía, es lo que hay que recuperar, pero por eso tiene que ir dirigido también con lo fisiológico, es decir, con los horarios, porque así funcionamos los seres humanos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una cena, ¿sí? Y vean, es una cena, fíjense, ¿cuándo nos íbamos a imaginar estar comiendo frijolitos? Bueno, pues tomamos el licuadito, que este licuadito maravilloso tiene un aporte de hierro. ¿Por qué? Porque tiene espinaca, la vitamina C que tiene el limón, el betacaroteno que tiene el mango, pues ocasiona que toda esta magia pueda hacer que se absorba el hierro, y esto va a favorecer algo maravilloso. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hoy se descubre que la depresión tiene una relación directa con el déficit de hierro. Cuando yo hice la tesis doctoral con mi querido maestro doctor Javier Formiguera, que espero que me esté escuchando todavía, ¿verdad? Porque ya era noche por allá. Pero bueno, cuando hicimos la tesis doctoral encontramos, por ejemplo, que con las personas obesas mórbidas tenía un déficit de folatos, es decir, de ácido fólico y de hierro, y también había, de acuerdo a un cuestionario de calidad de vida, menor nivel de vitalidad. Pues se entiende, ¿verdad? Cuando una persona tiene, digamos, anemia, pues la vitalidad también disminuye. Pero encontramos que los rasgos en aquel momento de la depresión, en síntomas, son exactamente los mismos que los de la anemia. Entonces, muchas veces, las personas, sobre todo obesas mórbidas, que eso fue lo que encontramos, también tienen depresión, ¿verdad? Tienen más prevalencia, más posibilidades de tener depresión. Pero sucede que dice, bueno, pues si se siente así, es porque está con síntomas depresivos, porque tiene obesidad. Y entonces le da un antidepresivo. Entonces esto es, digamos, puede ser contraproducente, porque el antidepresivo también puede ocasionar también, en algunos casos, ganancia de peso. Entonces lo que encontramos es que lo que hay que hacer es el ABC. Primero evaluar antes de dar un tratamiento, es decir, y descartar que la persona tenga anemia, ¿sí? Y una vez que corregimos la anemia, ese sentimiento también mejora, y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, si comemos bien, tenemos más facilidad de reducir el riesgo de depresión. ¿Sí? Siguiente, por favor. Un truco que nos ha servido mucho para las embarazadas y para los niños es consumir estos vegetales, los ponemos a asar en trocitos, ¿verdad? Igual ajo, todos esos coloridos, ¿verdad? Con betacarotenos. Una vez que los asamos, los licuamos con aceite de oliva, un poco de puré de tomate, y luego ponemos a cocer pasta a 10 minutos, al dente, y agregamos toda esta salsa de vegetales con tomate a esta pasta, y entonces tenemos todo este consumo de antioxidantes maravillosos junto con este atún,
que es rico también en poliinsaturados, y los niños les encanta, igualmente a las embarazadas. Por tanto, es una forma de que de manera rápida podamos tener un consumo maravilloso de estos antioxidantes, ¿sí? Y digamos, otro elemento es el tema de echar mano con lo que tengamos. Es decir, no hay un bueno, no hay un malo, no hay uno mejor que otro, a pesar de que hablamos del chocolate, que es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes, no es un Superman. ¿Por qué? Se descubrió, por ejemplo, que las personas que consumen pescado, adultos mayores, junto con todos los demás elementos mediterráneos, comparado con otras personas, adultas mayores, que no consumían estilo mediterráneo, los siguieron 2 años, les hicieron primero un escáner cerebral y encontraron, por ejemplo, que las personas que comían mediterráneo, su esquema cerebral, digamos, ese escáner cerebral estaba intacto, es decir, no hubo pérdida neuronal comparado con el grupo de adultos mayores que no consumían estilo mediterráneo, es decir, no consumían pescado. Entonces todos dijeron, bueno, pues como en el esquema mediterráneo se come pescado, pues por eso sus neuronas estuvieron fantásticas. Pero hubo algo interesante. Dentro del mismo grupo de adultos mayores que comían mediterráneo había un grupo que no comía pescado. Y entonces tuvieron el mismo efecto. Entonces se descubrió que no necesariamente son los ácidos grasos poliinsaturados del pescado los que proveen esa salud en el cerebro. Por tanto, es todo el conjunto de nutrientes junto con los horarios y la forma de ver y de vivir la vida, ¿verdad? Bueno, por último, vamos a concluir. En el caso de la dieta mediterránea, ¿sí?, tradicional, existe suficiente evidencia científica sobre los beneficios tanto en el control y prevención de las enfermedades crónico-degenerativas o cardiometabólicas, pero de igual forma está bien claro que las personas que comen mediterráneo tienen menos riesgo de depresión. Por tanto, hablar de felicidad es un término un poco subjetivo, porque ser feliz no significa no tener tristeza, pero la famosa resiliencia, ¿verdad?, que hoy la necesitamos tanto, implica que si una persona, su organismo, tiene mecanismos para responder ante una situación compleja, pues va a tener menos riesgo de ansiedad y de depresión. Otro elemento que podemos concluir es que la dieta mediterránea mexicanizada es una oportunidad maravillosa de reinventar nuestra forma de vivir, de comer y de ver la vida, ¿sí? Y por último, los nutrientes inmersos en los alimentos pueden evidenciar pues que la felicidad se come, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Esto es lo que quería compartirles y pues ya saben ustedes que estamos en Facebook, todos tienen mi teléfono, y yo les pido que en este momento, si alguien tiene alguna duda, alguna intervención, con todo gusto podemos responder a sus preguntas. Muchas gracias.